Carlos Llano fue una persona congruente entre lo que pensaba y lo que hacía. Eso era un hecho. Era una persona confiable, era una sola línea, aprovechaba cualquier oportunidad, déjame decir, para tocar gente. Digamos, como persona, él siempre tenía esa congruencia de poder ver por la persona, pero no solamente ver por la persona, sino cómo ayudarla, cómo servirla, sino también, digamos, que era una persona que trataba siempre de tocar a la gente y lo lograba. Era la magia de Carlos Llano, de que siempre sabías que era una persona que te dejaba algo, que era una persona profunda, que era una persona que estaba siempre, digamos, como en línea con Dios. Desde luego no soltaba los clásicos, y todo aterrizado a la persona, todo aterrizado a la empresa, todo aterrizado a la familia, todo aterrizado a la sociedad. Siempre tenía la pregunta de cómo estás, cómo está tu familia, en fin, que era una persona que hilvanaba todo eso con un solo toque, y eso era la magia de Carlos. Sabías que te había dejado algo. Era una persona sumamente generosa, era una persona que se entregaba con gran pasión, más que a su labor, que también lo hacía, por supuesto, a las personas de las que estaba rodeado. Entonces, era un hombre muy generoso, era un hombre muy sencillo. Realmente, platicar con Carlos Llano, nunca sentías que hubiera una diferencia de rango o de capacidad o de estatus, como le quisiéramos llamar. Carlos Llano era un hombre muy sencillo, muy cercano, claro, con una memoria. Todos los que lo conocimos sabemos que tenía una memoria prodigiosa, que recordaba no solo nombres, sino aspectos particulares de cada una de las personas con las que tenía contacto. Y por supuesto era un hombre humilde en el buen sentido de la palabra, de la humildad, porque no solo es que fuera sencillo en su trato, en sus formas, agradable, cercano, sino que era una persona que sabía muy bien quién era. Él, teniendo la seguridad de quién era Carlos Llano, era por cómo trataba a los demás, porque además también tenía esa capacidad de ver al ser humano que había detrás de cada uno de nosotros. Carlos era una persona que tenía una gran capacidad de amar a los demás, entonces todo mundo sentíamos que él nos quería, y eso pues se nos hacía muy atractivo, ¿no? Entonces tiene amigos de todo tipo de empresarios judíos que se sumaban a algunas de sus iniciativas. Indudablemente fue un hombre íntegro, congruente, buen cristiano, una persona afable a pesar de tener un temperamento vehemente. Era notorio que su temperamento era efusivo, muy emotivo, dotado pues de cualidades naturales destacadas, especialmente su memoria, su inteligencia, muy capaz, pero también un hombre que cultivó mucho la autodisciplina. El alcance de lo que llegó a ser solo se explica con una persona no solo dotada de grandes talentos, sino de que además los supo cultivar con hábitos forjados pues a fuerza de disciplina. Yo describiría al doctor Llano como una persona muy empática, que inmediatamente conectaba con quien estuviera hablando, fuera del origen que fuera. Siempre supo entender y apreciar a las personas. Yo lo vi platicando con choferes, con secretarias, con mozos, con intelectuales, con políticos de primera línea, con presidentes de la República, y siempre supo mantenerse a la altura, provocar el interés del otro, y una cualidad que yo creo que es muy importante es hacerle sentir a la otra persona que le interesaba mucho lo que le estaba diciendo. O sea, fue una persona que sabía comunicarse mucho con las personas. Muchas de las personas se acuerdan de él como un recuerdo, dice, lo vi muy pocas veces o platiqué muy pocas veces con él, y sin embargo me da la impresión de que me marcó mucho y de que me puso mucha atención cuando yo estaba platicando con él. Yo creo que en eso lo describiría como persona. Estudiante desde muy joven destacado, fue capaz de cursar la licenciatura y el doctorado casi simultáneamente en un periodo de tiempo muy breve. Siempre lo distinguió su agudeza intelectual, su gran memoria y su capacidad para hacer accesible, sobre todo a través del lenguaje hablado, ideas muy profundas, pero que sabía transmitir con un gran sentido práctico y además con mucha claridad. Además de ocuparse de los negocios de la familia, en los que comenzó desde la base, primero como jefe de compras de la fábrica de chocolates La Suiza hasta llegar a ser el director general. Posteriormente abarcando también los otros negocios de la familia aquí en México, con un prestigio profesional llamativo que hizo que pronto otras empresas le solicitaran incorporarse a sus consejos de administración.
La ventaja de Carlos ciertamente es que venía de una familia empresaria, toda su familia se dedicaba a los negocios, en Cuba, aquí en México. Era una persona que tenía clarísimo qué es lo que se tenía que hacer en los negocios. Él era totalmente consciente de que los negocios solamente se podían dar por resultados, pero me parece que también esa ancla filosófica que tenía Carlos hacía que todo ese pensamiento profundo de los clásicos, etcétera, lo iba aterrizando hacia la empresa. Como empresario, pues yo creo que era un gran empresario. Fue una gente que emprendió muchas cosas. Digo, tuvo una carrera empresarial en Industrias Pando, tuvo una carrera empresarial en Chocolates La Suiza. Su ventaja como empresario es que su formación filosófica le hacía adelantarse a las cosas, le hacía ver las cosas por adelantado, le hacía tomar decisiones muy bien tomadas, le hacía hacer diagnósticos muy bien hechos, le hacía analizar la realidad tal cual es. Él siempre fue muy amigo de utilizar la virtud de la objetividad para ver las cosas como son y la virtud de la humildad para reconocer sus propias capacidades y sus propias limitaciones. Entonces, como empresario tenía esa formación filosófica que, digamos, le permitía tomar muy buenas decisiones. La misma practicidad que llevó a Carlos Llano a escribir tanto y a publicar tanto y a transmitir tantas ideas, la llevaba a la empresa, pero con esa capacidad de diagnóstico muy profunda. Carlos Llano podía hacer estrategia, podía dirigir negocios porque entendía el modelo de negocio que había detrás. Y entonces era capaz de estructurar las empresas de tal modo que, dando resultados, no dejaran de ser una comunidad de personas, no se perdiera el ambiente. Carlos Llano atendía lo práctico de la empresa, pero cuidaba a las personas que hacían esa labor. Esa fue una de las razones por las cuales yo vine aquí a México, a hacerme cargo de los negocios que mi padre con otros socios tenía aquí en el país. Mi padre, a quien estimo mucho, se llevó un gran disgusto cuando vio que yo tenía aficiones de filosofía que estaban muy lejos de la, podríamos decir, de la actividad de negocios que él llevaba a cabo. Y tuvimos una especie de pacto implícito. Yo estudiaría filosofía y después me dedicaría a sus negocios. Yo lo conocí en 1970, cuando yo estaba trabajando en Monterrey en cervecería, y él fue con José Mari Bastagoiti a platicarnos que iban a arrancar el máster del IPAD y su idea. Y estábamos en un cuarto, unos 30 muchachos jóvenes que sabían de esta iniciativa y querían estar ahí. Y a mí me convenció, ¿no? Me convenció, entonces quemé las naves, dejé mi trabajo en cervecería y me vine a hacer el IPAD. Quizá el proyecto que más puso a prueba y de manifiesto sus capacidades fue la fundación precisamente de la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana, del IPADE, siendo él pues muy joven, teniendo pues poco más de 32 años de edad, cuando empezó a involucrarse en esta empresa académica, indudablemente, y luego pues también como el primer rector de la Universidad Panamericana. Una de las primeras cosas que hizo a su regreso a México después de haber realizado sus estudios en Roma fue fundar la revista Istmo, que a la fecha pues gracias a Dios sigue vigente. Fueron grandes emprendimientos los que realizó. La revista Istmo, en la cual me honra estar en el consejo editorial, pues fue una revista que inició en 1959, este año está cumpliendo 63 años, y fue una revista que inició pues con muchos problemas y que se sigue manteniendo y sigue viva a lo largo ya de 63 años. Pero quizás sus logros más grandes fueron la fundación del IPADE, que ahora la vemos como una escuela consolidada a nivel mundial y que realmente pues en 1966 era un sueño de unas pocas personas, y la Universidad Panamericana, que ahorita es una universidad muy prestigiosa e importante y que también inició en una casa de Miscuac en la década de los 60. Fueron grandes emprendimientos los que realizó. Carlos Llano fue un formador de empresarios, y no solamente un formador de empresarios, sino también un formador de formadores de empresarios. Todos los profesores que han pasado por el IPADE llevan la huella de él, aunque muchos lo quieren imitar, es inimitable. Lo que sí todos le aprendimos fue el gusto por buscar el conocimiento y el gusto por transmitirlo. Carlos Llano, de alguna manera, era una persona que fue abriendo ese nicho que hizo que el IPADE fuera totalmente incopiable por otras instituciones, ¿no? Era ese nicho humanista que Carlos Llano dejó y que aún todavía en la actualidad no se ha podido imitar, tener ese pensamiento profundo, humanista,
siempre con la persona como centro, pues ha hecho que el IPADE tenga ese nicho que nos conserva, no solamente nos conserva, sino que nos ha hecho crecer en un mercado donde cada vez pues, la sociedad se deshumaniza, cada vez la familia se desintegra, cada vez la sociedad estaba desvertebrada. Todo eso hace que nosotros nos distingamos por esa cuestión de carácter humanista que proviene de Carlos Llano. Carlos Llano, además de ser el fundador del área de factor humano, pues fue el fundador de esta idea, el que hizo realidad esta idea. Se empezó a hacer una universidad, acabó siendo una escuela de negocios, y en esta escuela de negocios, digamos, todos coincidieron en esa línea de pensamiento que tenía Carlos, y eso nos ha hecho únicos, nos ha hecho sobrevivir, y ya ha hecho que la gente cuando sale del IPADE diga es que soy mejor persona, que mi manera de pensamiento está más estructurada, que tengo una horizonte y una visión de vida mucho más amplia, mucho más completa. Y yo creo que esa ha sido la ventaja, ¿no?, que tuvo Carlos, o que tuvimos nosotros, ¿no?, por haber estado acompañando a Carlos en esta aventura. Me quedo seguramente corto porque también era un hombre, yo he dicho en diferentes ocasiones que la vida me ha dado la oportunidad de estar al lado de un genio. Ese fue Carlos Llano. O sea, no es que yo estuviera al lado propiamente, pero sí tuve, gracias a Dios, la oportunidad de platicar innumerables veces con él, de tener diferentes charlas, de poder sentarme al lado de él a platicar en su propia oficina, etcétera. Era un hombre fuera de lo común en su inteligencia. O sea, era un genio, era un genio. Nos metimos en la tarea de tratar de enseñar la dirección de la empresa bajo un concepto cristiano del hombre. IPADE. The World Calls.